El tiempo pasó. Menelao había vuelto de Ilión llevando consigo los huesos de sus compatriotas que habían muerto en aquellas tierras lejanas. La tremenda peste había cesado, pues la furia de Apolo había quedado aplacada. Y por un tiempo había parecido que los viejos días de paz y prosperidad habían regresado a Lacedemón para no irse más. Pero al cabo de unas pocas semanas todo volvió a cambiar. Había silencio en el dorado palacio de Menelao y los invitados ya no se sentaban a las mesas de los banquetes. La furia y el pesar y la intranquilidad podían verse claramente en el rostro de todos. Los hombres se juntaban en las calles y hablaban de forma vehemente sobre los extraños sucesos que habían ocurrido recientemente en Lacedemón. Y las palabras Helena y Paris y Troya e Ilión estaban en boca de todos y se repetían con amor y odio, admiración y preocupación. Nuestro buen rey, con su visita a Ilión, nos libró de la peste y el hambre, dijo uno de los ancianos de la ciudad. Pero ahora ha traído a nuestras costas un mal mayor, al mismísimo Paris, el apuesto príncipe de Troya. Y ahora la gloria de nuestro país, el sol que calienta nuestros corazones, la inigualable Helena, nos ha sido arrebatada por ese pérfido que se la ha llevado en su barco. ¿Y crees que habrá guerra?, preguntó un melenudo soldado mientras jugueteaba con el puñal que tenía en el cinto. Es que podría ser de otra forma, respondió el anciano. Cuando Menelao obtuvo a la inigualable Helena como esposa, los más nobles de los príncipes griegos prometieron con juramentos solemnes que lo ayudarían contra cualquiera que, por fuerza o por engaño, se la arrebatara. En cuanto la noticia se haya extendido de una ciudad a otra, toda la Hélade estará en armas. El rey, con su hermano Agamenón, ya va de camino a Pilos para hablar con el viejo Néstor, el más sabio de los hombres. Cuando vuelva a Lacedemón, puedes esperar ver las almenaras encendiéndose una tras otra en las cimas de las montañas. ¡Qué gran visión será!, respondió el soldado. Sin duda, sólo superable por ver en llamas las torres y palacios de Troya. Mientras tanto, apesadumbrado en su corazón, Menelao estaba sentado en el palacio de Néstor contándole la historia de su desdicha. Ante él, sentado en un precioso asiento bordado, estaba el anciano rey, escuchando con atención. Tras él estaba de pie su hermano Agamenón, alto y fuerte. Cerca de él estaban sentados otros dos héroes. A su lado Antíloco, el valeroso hijo de Néstor, y junto a éste el sagaz Palamedes, príncipe de las distantes costas de Eubea. Este último acababa de llegar a Pilos y aún no sabía la causa que lo había llevado hasta Lacedemón. «Vuelve a contarnos la historia de tu visita a Troya», dijo Néstor. «Nuestro compañero, el buen Palamedes, debería saberlo todo, y sin duda va a serte útil en tu necesidad». Entonces Menelao empezó de nuevo por el principio. La historia de la embajada de Menelao. No hace falta que hable del largo viaje a Ilión o de las causas que me llevaron a emprenderlo. En cuanto llegué cerca de las altas ciudadelas de Troya y a través de las puertas esceas, podía ver las hileras de majestuosos edificios y el marmóreo templo de Atenea y la plaza del mercado de la gran ciudad. Me detuve allí en medio, asombrado, temiendo seguir adelante. Entonces envié a un heraldo a las puertas para que anunciara mi nombre y linaje y la misión por la que había ido. Pero esperé fuera a la sombra de una haya, no lejos de las altas murallas. Ante mí se alzaba la regia ciudad. A mis espaldas se extendía la fértil llanura hasta el mar. A la distancia podía ver la tumba de Hilo y las centelleantes aguas del Escamandro, mientras que más a lo lejos, al otro lado, la cima del boscoso Ida se levantaba hasta las nubes. Pero finalmente salió por las puertas una noble compañía de hombres encabezada por el mismísimo Paris, tan apuesto como Apolo, para darle la bienvenida. Y con amables palabras de bienvenida de parte del rey me dieron paso. Entré por las puertas esceas y por calles bien pavimentadas llegamos al fin al gran palacio de Príamo, una espléndida casa con anchas puertas y pulimentados pórticos y columnas ricamente labradas. Dentro había 50 cámaras, donde dormían cada uno de los 50 hijos de Príamo con sus esposas. Al otro lado había 12 habitaciones para sus hijas. El rey Príamo me recibió con amabilidad, y cuando le informé de mi recado, hizo todo lo que estuvo en su mano para ayudarme. 10 días estuve como huésped en su palacio, y cuando me disponía a volver a Lacedemón,
me insistió en que me quedara un mes más en Troya. Pero los vientos eran propicios y los oráculos prometían una travesía agradable, por lo que le dije que me marcharía al 12º día. Así pues, él y sus hijos me trajeron muchos regalos, ricos y preciosos, y los pusieron a mis pies. Un bello manto, un jubón, un talento de refinado oro y una espada con la empuñadura tachonada de plata, así como una copa ricamente labrada para que me acordara de ellos al hacer libaciones a los dioses. «Llévate estos presentes como muestra de nuestra amistad», dijo Príamo, «no solo contigo, sino con todos los habitantes de la lejana Grecia, pues también nosotros somos hijos de los inmortales. Nuestro gran antepasado Dárdano fue hijo de Zeus. Fue él el que construyó Dardania en las laderas del Ida, donde las aguas corren en plateados arroyos desde debajo de la rocosa tierra. Dárdano tuvo un hijo llamado Erictonio, que en su época fue el más rico de los mortales. Y Erictonio fue el padre de Tros, que tuvo 3 nobles hijos, Hilo, Asáraco y Ganimedes. Este último fue el más apuesto de los hombres y a causa de su belleza los dioses se lo llevaron como copero del padre Zeus. Luego Hilo tuvo un hijo, famoso gracias a las historias y canciones, llamado Laomedonte, que ya anciano fue mi padre. Aunque me dio la vida, he de reconocer que fue culpable de muchas insensateces y causó muchos problemas a estas tierras. La historia de la primera guerra de Troya. Príamo se detuvo un momento y prosiguió su historia. Un día, Apolo y Poseidón vinieron a la sagrada Troya, disfrazados como simples caminantes en busca de empleo. Esto lo hicieron por orden del poderoso Zeus. Mi padre les preguntó, «¿Qué sabéis hacer?» Y Poseidón respondió, «Yo sé construir murallas». Por su parte, Apolo dijo, «Yo soy pastor». Y mi padre le respondió, «Muy bien, el constructor de murallas que construya una alrededor de Troya tan alta y fuerte que ningún enemigo pueda franquearla. El pastor que cuide de mis rebaños en las llanuras del Ida. Si al cabo de 12 meses la muralla está construida y el ganado ha prosperado, entonces os pagaré un talento de oro, 2 trípodes de plata, ricas ropas y una armadura digna de los héroes». Entonces los dioses comenzaron a trabajar según lo acordado, pero cuando llegó el momento del pago, Laomedonte los echó entre amenazas, diciéndoles que si no se marchaban, los vendería como esclavos en alguna tierra lejana. El rey tomó aire para continuar con su historia. De vuelta en su reino y su dorado palacio submarino, el gran Poseidón unció sus corceles al carro y soltó a los poderosos vientos para que fueran a alborotar el mar. Las furiosas aguas cubrieron la rica llanura de Troya y amenazaban con derribar las imponentes murallas que el propio dios había construido. Entonces, poco a poco, la inundación empezó a remitir y la gente salió de la ciudad para ver la destrucción y los restos de negro barro que cubrían los prados. Y mientras contemplaban aquello, un terrible monstruo enviado por el encolerizado Poseidón salió del mar y se echó sobre ellos, llevando gran mortandad hasta las puertas de la ciudad. Nadie se atrevía a salir. Entonces mi padre, acongojado, se vistió de luto y fue humildemente al templo de Atenea, donde está la estatua enviada del cielo que llamamos Palladio. Llamó a la diosa y le rogó que le diera a conocer cómo aplacar a Poseidón, y a través de los inmóviles labios del Palladio se oyó: «Todos los días habéis de sacrificar a una de las doncellas troyanas al monstruo que aguarda tras la muralla. No desobedezcáis o será peor». Agitado al contarlo, Príamo se detuvo de nuevo y luego siguió. «Desde entonces cada día empezamos a entregarle al monstruo a una hermosa doncella, a la que encadenábamos a la gran roca junto a la orilla. La gente lloraba amargamente, y no menos mi padre, que sabía que aquello era por su culpa. Finalmente le tocó por sorteo el turno a una de mis hermanas, Hesíone, la preferida de mi padre. Justo entonces apareció un extranjero, de aspecto más imponente que cualquier troyano, vestido con una piel de león y con una maza en la mano. Mientras pasaba, la gente le rogaba que liberara la ciudad de la crueldad del monstruo. El rey hizo memoria antes de continuar con su historia. Cuando lo vio, mi padre le dijo: «Yo sé que eres un dios. Por favor, salva a mi hija, que en este mismo momento va rumbo a su propio sacrificio». Y el extranjero le respondió: «Te equivocas, pues no soy un dios.
Me llamo Heracles, y como tú soy mortal. Aún así, te ayudaré. En los establos de mi padre había 12 preciosos corceles, los mejores que nunca hubo sobre la tierra. Mi padre le prometió entregárselos a Heracles si salvaba a Hesíone, y así fue. El héroe mató al monstruo marino y Hesíone quedó a salvo. Aquí tienes a tu hija, dijo Heracles. La he salvado de las garras de la muerte. Ahora dame lo que me prometiste, concluyó. Príamo se cubrió instintivamente la cara y prosiguió. Me avergüenza contar lo que ocurrió a continuación, y es que mi padre, una vez más, volvió a incumplir su palabra. No solo le cerró la puerta de las murallas en las narices, sino que además se burló de él desde lo alto. «A ti no te debo nada, vete de aquí o te arrepentirás». Encolerizado, el héroe se marchó, no sin decir, «Me voy ahora, pero volveré». Troya estuvo un tiempo en paz y prosperidad, y los troyanos olvidamos un tiempo las desgracias del pasado. Pero finalmente Heracles cumplió su amenaza y regresó con un gran número de guerreros. Ni las puertas ni las murallas pudieron interponerse en su camino. Todos huían a su paso, y finalmente entró en el palacio de mi padre y lo mató a él y a mis hermanos con sus temibles flechas. Yo mismo habría muerto entonces si mi hermana Hesíone no lo hubiera impedido. Me habló directamente. Te perdono por la intercesión de tu hermana y porque eres tan solo un niño, pero serás mi esclavo hasta que Hesíone pague un gran rescate por ti. Y mi hermana se quitó el dorado velo de la cabeza y se lo dio como rescate, y por eso desde entonces me llamo Príamo, que realmente significa rescatado, pues el nombre que me dio mi madre al nacer fue Podarces, ligero de pies. Príamo se secó una lágrima y siguió. Tras esto, Heracles y sus héroes volvieron a sus barcos y zarparon de vuelta a sus tierras, dejándome a mí solo en el palacio de mi padre, pues se llevaron a la hermosa Hesíone con ellos hasta Salamina para casarla con Telamón, padre del poderoso Áyax. Allí ha vivido ella todos estos años llena de pena, lejos de su hogar y amigos. Y ahora que el héroe Telamón, con quien se casó, ya no está entre nosotros, me imagino que la vida de ella es aún más infeliz. Cuando Príamo hubo terminado su relato, se acercó a mí y me miró a la cara con ojos suplicantes. Entonces me dijo: «Durante mucho tiempo he querido enviar un barco por el mar para traer de vuelta a mi hermana. Ahora tengo una nave, veloz y segura, anclada en el puerto, con su tripulación bien escogida. Y aquí está mi hijo Paris, apuesto y valiente, que arden deseos de viajar a Salamina para traer a la desdichada Hesíone. Pero nuestros marineros, que nunca han viajado hasta tan lejos, no conocen los peligros del mar ni saben si encontrarán el rumbo a Grecia. Por tanto, te pedimos este favor, que cuando zarpes mañana en tu nave, vayas guiando a la nuestra por el mar». Y yo acepté de buena gana e incluso propuse que Paris me acompañara en mi propio barco, mientras que el suyo con su tripulación iba por detrás. Y con viento propicio no tardamos en llegar a Lacedemón con los huesos de mis antepasados. Lo que ocurrió a continuación es demasiado triste y largo de contar y en parte ya lo sabéis. Os tengo que repetir cómo abrí las puertas de mi palacio a Paris y le ofrecí todo tipo de honores. Os tengo que decir cómo la hermosa Helena le dio la bienvenida y cómo, en medio de las delicias de Lacedemón, se olvidó del recado que debió llevarlo a Salamina y se preocupaba solo de quedarse en mi palacio como invitado de honor y amigo de confianza. La historia de la fuga de Helena con Paris. Un día me llegó un mensaje de mi viejo amigo Idomeneo. Había preparado una cacería por las montañas y boscosos valles de Creta y me había invitado a participar. Yo llevaba sin ver a Idomeneo desde cuando habíamos ido en busca de la mano de Helena. No podía rechazar su invitación, pues incluso había enviado su propio barco para que me llevara hasta Creta. Por tanto, me despedí de Helena con estas palabras: «Ocúpate de nuestro invitado mientras yo no estoy». Y a Paris le dije: «Quédate otro mes en Lacedemón, y cuando regrese de Creta iré contigo a Salamina para ayudarte a encontrar a Hesíone». Entonces me subí al barco y las brisas propicias nos llevaron sin más demora a Creta. Idomeneo me recibió con alegría y durante 9 días estuvimos de banquetes en su palacio y preparando los detalles de la cacería. Pero, ¡ay!, la tarde del último día tuve una visión. Iris, de alas doradas, la veloz mensajera de los dioses, se presentó ante mí y me dijo:
vuelve a prisa a Lacedemón, pues te han robado a tu más preciado tesoro. Y mientras aún hablaba, uno de mis propios barcos llegó al puerto con fiables heraldos que los ancianos de Lacedemón me habían enviado. Traían las fatales noticias. En cuanto te marchaste, Paris empezó a prepararse para zarpar. Helena le rogaba que se quedara hasta tu regreso, pero él no hacía caso, pues decía: «No me quedaré más tiempo, pues tengo todo preparado para navegar de vuelta a Troya, y tú, hermosa Helena, vendrás conmigo, pues los dioses inmortales así lo han mandado. Hace mucho tiempo Afrodita me prometió que la mujer más hermosa del mundo sería mi esposa. ¿Y quién es la más hermosa sino tú? Vamos, cruza el mar conmigo y sé mi reina. Es la voluntad de los dioses». Tal fue el mensaje de los heraldos. Y de esta forma el pérfido troyano me trajo la ruina. Al principio Helena se había negado, pero Paris es un príncipe apuesto y día tras día le insistía. Entonces al sexto día ella consintió. En la oscuridad de la noche se metieron en el barco troyano y se llevaron consigo el oro y las joyas de mis tesoros, y a la mañana, cuando el sol salió en Lacedemón, ya iban avanzados en su camino a Troya. El resto ya lo conocéis. Cómo, encolerizado y acongojado, me fui corriendo de Creta, cómo en un principio me reuní con mis consejeros y a continuación con mi hermano Agamenón de Micenas. Y ahora, oh noble Néstor, hemos venido a Pilos en busca de consejo. En estas dos cosas está fijo mi pensamiento, en que Helena ha de volver a ser mía y en que Paris debe sufrir el castigo de los traidores. Cuando Menelao hubo terminado, el sabio Néstor respondió con muchas palabras. Es normal tu deseo de venganza, pero no actúes precipitadamente. El poder de Troya es tremendo, y en caso de guerra todas las tribus de Asia lucharán junto a Ilión. Pero un insulto a Lacedemón es un insulto a toda la Hélade, y todo griego irá corriendo a vengarse. Es más, los caudillos de casi todas las ciudades ya han jurado ayudarte. No tenemos más que convocarlos y recordarles sus juramentos, y los guerreros más poderosos de nuestras tierras tomarán las armas contra el poder de Troya. Entonces Palamedes habló, y sus palabras tuvieron mucho peso en Menelao, pues entre todos los héroes había pocos que lo igualaran en sabiduría. Fue él el primero que construyó faros para avisar a los marineros de los peligros ocultos. Fue el inventor de las balanzas para pesar y el que enseñó a los hombres a medir el grano y el vino según medidas certeras. Fue él el que inventó los dados y el que mostró la belleza y el misterio ocultos en las letras que Cadmo había llevado a Grecia desde Fenicia, y era un estadista consumado y conocedor de la naturaleza humana. Néstor ha hablado bien, dijo dirigiéndose a Menelao, y nos corresponde a nosotros seguir sus consejos. Ahora tú y Agamenón volved de inmediato a Argos y Lacedemón, y convocad a los guerreros de la costa este para que se os unan en la guerra. Mientras tanto, Néstor y yo mismo haremos lo propio aquí en la costa oeste y entre las islas del mar. Por cierto, dijo Néstor, acordaos de Odiseo, el rey de Ítaca, el más insólito y valiente de los hombres. En cuanto se entere de este asunto, nos asegurará la victoria. Es verdad, dijo Palamedes, y debemos ir en su busca primero. Mi barco está anclado en la costa, y si el noble Néstor viene conmigo, zarparemos mañana a Ítaca para asegurarnos de que se suma a nuestro propósito. Pues claro que iré contigo, dijo el viejo Néstor, y jamás descansaré ni abandonaré la lucha hasta que Helena esté de vuelta con Menelao y Paris haya recibido su merecido. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.